Bueno, ya con esto podemos empezar a trabajar un poco. Voy a prender la cámara como para que me conozcan. Entonces, bueno, yo soy Sebastián Cuello, yo soy uno de los estudiantes que le va a ir como hosteando esta charla. Y esta actividad, realmente este Menti lo hicimos para abordar, tener más en cuenta lo que hayan escuchado sobre los suplementos a lo largo de la presentación. Porque a pesar de que pues ya tenemos la información preparada, es bueno saber y escuchar lo que ustedes tienen por decir o las dudas que ustedes tengan desde antes para irlas abordando a lo largo de la charla. Igualmente, si se les ocurre alguna pregunta, no tengan miedo de interrumpirnos, prender el micrófono, alzar la mano, escribir por el chat, lo vamos a estar viendo para irlo respondiendo a lo largo de la charla, porque la idea no es que sea un monólogo, la idea es que interactuemos y sea lo más dinámico posible, porque al final yo creo que este es un tema que la mayoría que estamos acá, por no decir todos, nos apasiona un montón, porque por lo menos a la hora de hacer esta presentación, fue muy interesante ir abordando todos los suplementos que hay realmente en el mercado. Entonces, sin dilatar más pues la presentación y el tiempo de todos, vamos a empezar con la presentación. Déjame ver para compartir, creo que sería esta. Listo. Entonces, déjenme pasar acá. Momento, momento, momento. Ya, cuéntame si ahí pueden ir viendo. Sí, se ve perfecto. A ver. Listo. Entonces, un momento. Déjenme, me acomodo acá. Y listo. Bueno, ya vamos a empezar. Entonces, mitos y verdades de los suplementos deportivos por Clarissa Carrizo y Sebastián Cuello. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta charla, en esta diapositiva, en esta presentación? Lo primero, el contenido, claramente. Lo que vamos a encontrar acá es, primero, la introducción, el por qué hicimos esta charla realmente, todo el equipo de Nusport y nosotros, la clasificación de los suplementos, cómo lo decidimos organizar y pues luego vamos a pasar con los suplementos, sus respectivos mitos y verdades, con obviamente evidencia científica. Y para terminar, conclusiones, recomendaciones y preguntas y una pequeña discusión. Por lo que no se deberían salir del mente, aunque si se salieron no pasa nada, después lo vuelvo a poner porque ahí vamos a la última parte de la charla. Entonces, primero, la introducción. ¿Por qué quisimos hacer esta charla realmente? El objetivo general como tal, y cito, es desmitificar la información errónea sobre los suplementos deportivos y proporcionar evidencia científica sobre su efectividad, seguridad y aplicación en el rendimiento deportivo y la salud, sobre todo, y la salud, porque tienen que ir de la mano. Y como tal, los objetivos específicos que tenemos es, primero, educar sobre la clasificación de los suplementos deportivos. Porque no sé si les han pasado que van a un farmatodo y se van a la parte de suplementos y ven que hay un montón y realmente no saben ni qué es cada uno, ni saben dónde están parados porque es imposible como ubicarse con la cantidad de suplementos que hay. Entonces, mostrarles qué tipo de clasificación le podríamos dar a estos suplementos. Luego, queremos aclarar mitos y realidades con base a la evidencia científica. Muy importante, en la evidencia científica. Luego, promover el uso responsable y basado en necesidades individuales, porque a pesar de que realmente todos estos suplementos de cierta forma sirven, no significa que a todos les vayan a servir igual. Entonces, esto toca tenerlo en cuenta. También buscamos concientizar sobre la seguridad y regulación de suplementos porque hay algunos muy nuevos y otros que van a seguir saliendo que a pesar de que podrían llegar a tener seguridad y regulación, podrían llegan a tener algunos vacíos que toca tener en cuenta a la hora de pensar en consumirlos. Y por último, fomentar el pensamiento crítico en la comunidad deportiva y médica. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan suplementos nuevos que recomendó tal influencer fitness o que lo medio mencionaron en la calle o en el gimnasio y que uno escucha y como que se le va metiendo en el oído y uno empieza a sospechar como por ejemplo las nuevas pastillas de testosterona que dicen que aumenta el rendimiento físico en el gimnasio, pero de eso ni siquiera hay estudios ni lo más mínimo en evidencia. Entonces toca tenerlo en cuenta. Por eso buscamos también fomentar el pensamiento crítico de esto. Entonces, la clasificación de los suplementos que hicimos darle fueron cuatro. Lo más comunes que podemos llegar a encontrar, que sean los macronutrientes, que son las proteínas que todo el mundo ha escuchado, que voy a tomar proteína para ir al gimnasio, tal, es el Mass Gainer, que estos básicamente se catalogarían como macronutrientes por cómo están compuestos. Luego tenemos los de rendimiento, donde encontramos la famosísima creatina, el pre-workout o preentreno y los BCA,
que afectan, como dice la clasificación, el rendimiento del deportista o del atleta en este caso. Luego tenemos los de metabolismo, que de cierta forma afectan el metabolismo, ya sea de lípidos, ya sea de proteínas, etcétera. Y por último, las vitaminas y minerales que toca tener en cuenta porque llegan a suplementar también en el ejercicio físico, pues son muy necesarios. Fuera de estos, todos estos suplementos que ven acá es los que vamos a abordar en esta presentación. Los que no están aquí es porque o no tienen evidencia científica suficiente, porque no han demostrado resultados o son muy nuevos y ni siquiera se ha llegado a probarlo realmente. Pero también está el otro lado de que el suplemento que ustedes tengan en mente o que se les esté ocurriendo no está aquí porque simplemente no tiene resultados ni en la práctica común ni en la práctica clínica. Entonces, estos son los más comunes de los que planeamos abordar. Entonces, los dejo con mi compañero. Bueno, entonces vamos a empezar hablando sobre los macronutrientes. Entonces, primero podemos hablar sobre la proteína, que siento que es uno de los suplementos como que uno más escucha sobre y como en nuestra generación se ha puesto más de tendencia ir al gimnasio y tomar proteína. La proteína, pues en polvo es muy popular porque dice que apoya el crecimiento muscular, la recuperación y el rendimiento. Entonces, en la proteína hay diferentes tipos de proteína. La primer tipo es la de suero de leche, que es la whey protein, que es la más conocida de todas. Es la más popular debido a que es primera, tiene una muy rápida digestión y tiene un alto contenido de aminoácidos esenciales, especialmente leucina, y también es crucial para la síntesis de proteína muscular. Es ideal para la recuperación post-entreno y se ha demostrado que mejora la hipertrofia muscular y la fuerza cuando se combina con un entrenamiento adecuado. Después tenemos la caseína, que se digiere más lento que la whey. Han habido diferentes estudios y uno de ellos habla que la caseína se debería tomar antes de dormir para apoyar la recuperación muscular durante la noche, y la caseína puede proporcionar beneficios prolongados en la síntesis de proteínas musculares. Después tenemos la proteína de soya, que es una de las proteínas vegetales más populares. Contiene todos los aminoácidos esenciales y es una opción para aquellas personas que son vegetarianas, veganas o aquellos que son también intolerantes a la lactosa. Y se han demostrado también tener propiedades funcionales y nutricionales que se pueden comparar en aquellas proteínas que son animales. Y finalmente tenemos la proteína de guisante, que también es rico en aminoácidos, especialmente arginina y lisina, y también se compara mucho con con las proteínas de animales porque son igual de funcionales, y igual es una excelente opción. Y ahora pasando a ciertos mitos, el primer mito yo lo vi en el Menti, que es que, bueno, lo vi en relación con los suplementos que dañan el funcionamiento renal. Entonces, existe esa preocupación, especialmente se puso de moda la preocupación con relación a la proteína en polvo y los riñones, que el alto consumo de proteínas puede dañar los riñones. Entonces, sin embargo, em, The Journal of International Society of Sports Nutrition publica un artículo em, que demuestra que no hay suficiente evidencia científica para respaldar esta afirmación en ciertos individuos sanos. Es importante notar que aquellos individuos que sí tienen daño en los riñones fueron excluidos de esto porque sí presentaron problemas cuando tomando proteína en exceso. Y pues se indica que el consumo de proteínas dentro de los límites recomendados no tiene efecto adverso en la función renal. Podemos pasar al segundo mito, que es que la proteína en exceso aumenta la masa grasa. Mucha gente siempre dice, y yo lo escuché una vez en el gimnasio, que si uno toma mucha proteína, se va a volver gordo. Y no es tanto así. El Journal of International Society of Sports Nutrition en el mismo artículo habla sobre esto y dice que en sí esa gente que toma proteína y aumenta masa grasa no es tanto por la proteína, sino es por la comida que está comiendo durante el día. La proteína se está sumando a las calorías que se están ingiriendo durante el día y por eso es que se están ingiriendo más calorías que deberían y no es tanto con relación a la proteína tomada.
Tercero, la proteína es perjudicial para la salud ósea. Se ha sugerido que un alto consumo de proteínas podría afectar negativamente la salud ósea, sin embargo, también la evidencia no muestra efectos perjudiciales en la densidad ósea en individuos que consumen proteínas dentro de los niveles recomendados. Y finalmente, los suplementos de proteínas son necesarios para todos los atletas. Una cosa que me gustaría decirles, y es que se les quede algo de esta presentación, es que todos los cuerpos son diferentes. Lo que yo necesito de proteína no es lo que ustedes necesitan de proteína. Entonces, existe esta creencia de que todo el mundo necesita tomar proteína y que de cierta forma es necesario para todos los atletas, pero se ha dado cuenta que si tú de cierta forma llegas a tu límite de proteína al día, lo que necesitas consumir, la proteína no te está ni añadiendo ni quitando. De cierta forma no está haciendo lo que debería hacer. Y también existe una creencia de que uno necesita tomar proteínas dentro de las primeras horas después de entrenar para maximizar la síntesis muscular. Y aunque pues sí se ha visto beneficioso, no es estrictamente necesario que sea dentro de una hora para obtener los beneficios que presenta la proteína. Entonces hay diferentes verdades. Una es que los suplementos de proteínas pueden potenciar la síntesis muscular. La otra es que no hay beneficio en el rendimiento si la dieta es adecuada, lo que hablamos sobre si yo estoy consumiendo suficiente proteína, la proteína que voy a ingerir en polvo no me está ni sumando ni restando. Los suplementos de aminoácidos tienen resultados variables y la proteína en polvo puede ayudar a alcanzar los requerimientos proteicos, especialmente en esas personas que a veces o les cuesta ingerir proteína o también hay gente, se ha visto mucho que ayuda a la gente vegetariana y vegana que a veces no puede lograr obtener el límite de proteínas. Y sí, bueno, y ahora pasando al Mass Gainer, que es un suplemento nutricional diseñado para ayudar a las personas para aumentar peso y masa muscular. Entonces, contienen diferentes compuestos. Uno, entonces, incluye los carbohidratos, las proteínas, grasas y vitaminas y minerales. Entonces, en los carbohidratos normalmente están en altas cantidades y proporcionan la energía necesaria para el entrenamiento y la recuperación. Suelen ser de rápida digestión. Después pasamos a las proteínas, que son normalmente normalmente derivados del suero de leche, la caseína, la soya u otras fuentes vegetales, y son esenciales para la síntesis y y la reparación muscular. Entonces, hay diferentes mitos. Las personas que suelen tomar más gainers son los atletas que buscan aumentar la masa muscular, atletas jóvenes en deporte en contacto. Se ve que hay muchos atletas, especialmente que juegan rugby o fútbol americano, que es un deporte de contacto, que suelen tomar mucho más gainer y también individuos que tienen dificultades para ganar peso a través de la dieta regular. Entonces, hay diferentes mitos que se relacionan con el mass gainer, uno de ellos y como el más como importante de cierta forma, es que son necesarios para todos los atletas que desean aumentar masa muscular. Entonces, no todos los atletas necesitan más gainer. Si la dieta de un atleta ya proporciona suficientes calorías y proteína, los más gainers no ofrecen beneficios adicionales significativos. La American College of Sports Medicine indica que una dieta equilibrada puede ser suficiente para la mayoría de atletas. También hay un mito que los mass gainers son seguros y no tienen efectos secundarios. Y aunque muchos mass gainers son seguros cuando son usados adecuadamente, algunos pueden contener ingredientes no declarados. Y además el uso excesivo puede llevar a problemas digestivos y aumento de masa grasa en vez de masa muscular. Y también los mass gainers son la mejor fuente de proteína. Se ha visto que los alimentos como carne, huevo, legumbres pueden ser tan efectivos como los suplementos de proteína para promover la síntesis muscular y no hay evidencia que sugiera que los suplementos de proteína sean superiores a las fuentes alimenticias naturales. Algunas verdades, los mass gainers pueden ayudar a aumentar la ingesta calórica, pueden mejorar la recuperación post-entreno y pueden ser beneficiosos para personas con necesidades calóricas elevadas.
Gracias, gracias, Clarice. Ahora vamos a pasar a los Uy, se fue. A los suplementos de rendimiento. Y con esto, el que se podría decir de los más famosos, la famosa creatina. ¿Qué es la creatina? Cito, es un ácido orgánico nitrogenado que se encuentra en los músculos y células nerviosas de algunos organismos vivos. Es decir, la creatina, a pesar de que es un suplemento, realmente la mayoría, todas las personas lo tenemos y la mayoría de animales también. Se almacena en el músculo esquelético y es muy normal encontrarlo en la carne, en el pollo, en el pescado que consumimos en el almuerzo, en la cena. Y es por eso es fácil, entre comillas, es bastante variada en la dieta. Ahora, vamos a mencionar algo que es muy importante, que son los tipos de creatina. Los más conocidos son la monohidratada, la micronizada y el clorhidrato. De estos tres, los que más evidencia científica tienen son la monohidratada y la micronizada. Usualmente la creatina monohidratada viene un poco, viene mezclado con un poquito de porcentaje micronizada porque se dice que en algunas personas la monohidratada puede llegar a caer un poquito mal al estómago y la micronizada hace que se absorba mucho mejor. La creatina clorhidrato se dice que es más soluble en agua, lo que reduce problemas digestivos, pero realmente no hace un gran cambio respecto a las anteriores y además suele tener un precio bastante más alto. Entonces no se suele recomendar porque los efectos no son tan considerables, porque pues, la creatina monohidratada, a pesar de que puede llegar a tener algunos efectos gastrointestinales, se suele combinar con la micronizada, que inhibe esos efectos. Entonces al final no se haría necesario ese clorhidrato. ¿Por qué aclaro esto? Porque en el mercado hay muchos tipos de creatina. Si se ponen a buscar, hay un montón. Lo que pasa es que estas no tienen mucha evidencia científica. Haciendo la investigación encontramos creatina como la etilester, la crealcalin, la creatina nitrato que está mezclada con óxido nítrico y la malato. ¿Qué pasa con estas creatinas? Que no tienen evidencia. Entonces, realmente no se recomienda consumirla porque no hay algo que te asegure que vaya a tener los efectos reales de la creatina. Entonces, no se suele sugerir esta, sino la monohidratada y la micronizada, que usualmente también se suele dar sola, porque hay veces que la juntan, pero se recomienda usualmente tomarla sola y ya luego les voy a explicar por qué. Ahora, vamos a hacer una pequeña excepción con la creatina, porque en este caso vamos a explicar cómo actúa, la fisiología de esta. Consideramos que es necesaria porque que es necesario explicar esta fisiología porque es de los suplementos más comunes que podemos encontrar y la gente usualmente en las redes y donde ustedes busquen información más superficial van a encontrar que solamente dice que aumenta fuerza, porque sí. Y ese tipo de afirmaciones hay que sustentarlas, por lo menos en un suplemento tan común como la creatina. Entonces, esto que les muestro aquí, digamos que es una célula. O sea, piensen que es una célula sin el núcleo y sin nada. Solamente nos enfocamos en esto que hay aquí, que es el ATP, que en resumidas cuentas es energía. Esto que ven aquí es energía. ¿Listo? Es como lo que va a dar energía, que en la definición bioquímica es la moneda de intercambio mínima del cuerpo o sea, para hacer actividades, para hacer cualquier cosa. Y esto que ven aquí es la fosforilcreatina o fosforilcreatinasa, como encuentran en la bibliografía. ¿Qué pasa? Que esta es la forma en la que la célula almacena la creatina. Y haciendo el punto corto, lo que pasa es que al hacer cualquier tipo de ejercicio, movimiento, respirar, vivir, el ATP se la célula lo usa para generar energía. Esto que ven acá es básicamente energía. Y quedan estos residuos, queda el ADP y un fosfato suelto. Cuando el ADP se almacena un montón, se queda acumulado, se activa una cascada que empieza por la creatinquinasa. ¿Qué hace esta quinasa? Lo que hace es coger la fosforilcreatina, la convierte en creatina y junto a este fosfato que queda aquí generan energía para que el ADP y el fosfato se unan y genera ATP. ¿Qué les quiero decir con esto? Que este es un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque al generarse el ATP pasa a ser ADP y del ADP pasa otra vez a ser ATP y se puede generar, porque como les expliqué, el ATP es energía. Entonces queda en ese ciclo donde el cuerpo puede ir generando energía rápidamente, porque la creatina actúa principalmente en ejercicio anaeróbico, ejercicio que necesita energía muy rápidamente. Y esto es importante saberlo para los mitos a los que voy a pasar ahora. Con esta diapositiva, básicamente, ¿qué quiero que se lleven? Que la creatina lo que hace es facilitar la obtención de energía, facilitar el poder hacer algo. Eso es lo que les quiero decir con esta diapositiva. O sea, si se van a quedar con algo de esto, no es que la ATP energía no, que se queden con que la creatina ayuda a hacer más fácil el proceso de generar energía. Eso es lo que quiero que se queden con esto, nada más. Entonces, vamos a los mitos más comunes. Los mitos que más encontré sobre la creatina es que daña los riñones del hígado.
Esto es importante aclararlo porque es el mito más común y por el que a mí casi no me dejan tomar creatina una tía, que es básicamente que la creatina, por temas de que la creatinina es un compuesto que se usa para evaluar la enfermedad renal en algunos pacientes, suele estar aumentada en aquellas personas que toman creatina. Pero ¿qué pasa? Que la creatinina es lo que queda al usar la creatina. Entonces, una persona que tome mucha creatina, pues claramente va a tener más creatinina. Y pues y antes se consideraba que eso era indicio de daño renal. Pero los estudios han demostrado que no es así, que hay muchos estudios en atletas y en personas sanas que muestran que a largo plazo, que eso es algo que no muchos suplementos tienen, en un estudio a largo plazo, ha demostrado que a largo plazo no afecta la función renal. Pero hay que hacer un paréntesis. No se tiene muy claro si personas con enfermedad renal preexistente puedan tomar este suplemento como tal. Entonces no se contraindica, sino que simplemente se sugiere ir al médico de cabecera que ellos tengan, preferiblemente a un nefrólogo para aclarar esto, porque no hay muchos estudios que aclaren si una enfermedad renal persistente se puede agravar con el uso de creatina. Pero incluso en aquellas personas que tienen enfermedad renal no está tan satanizado como se podría llegar a pensar, porque hasta en personas sanas se solía decir que te iba a dañar los riñones y no es así. Entonces pasamos al segundo punto. La creatina causa retención de líquidos y te hincha. Esto es parcialmente cierto. ¿Por qué digo parcialmente cierto? Porque la creatina sí aumenta la hidratación intracelular, aumenta que el líquido se almacene dentro de las células. Entonces, sí se podría decir que aumenta la retención de líquidos en las células, que es algo realmente bueno. Te hincha, pero dentro de las células. Por eso la gente que toma creatina se podría llegar a decir que están un poquito más llenas en el músculo, pero es en el músculo, no es el tipo de hinchazón que se podría llegar a ver en una falla cardíaca, por ejemplo. Ese tipo de inyección es distinta y no se podría catalogar ni siquiera que la creatina cause este tipo de síntomas o de signos. El tercero, solo sirve para los que hacen pesas. No, realmente. La creatina es un suplemento estudiadísimo. Se ha hablado en ciclismo, en fútbol, en boxeo, en todo tipo de deportes y en todos tiene un resultado parecido. Además de que también se ha hecho estudios clínicos sobre sobre el beneficio cognitivo que puede llegar a tener la creatina en algunas personas. Se suele decir que aumenta las habilidades cognitivas, pero pues como esto hace parte de la charla, solamente lo voy a mencionar por encima. Entonces, si eres una persona que también esté interesada en, en aumentar tus capacidades cognitivas y ese tipo de cosas, podrías también tomar creatina. Ahora, hay que hacer una fase de carga. Esto es un mito que incluso yo pensaba, que es que básicamente si vas a tomar creatina, sí o sí tienes que hacer una fase de carga. Y realmente no. Pero ¿por qué se dice esto? Porque la creatina, si tú la empiezas a tomar hoy, digamos, ¿hoy qué día es? Hoy es 1 de abril. Si lo tomas hoy 1 de abril, vas a empezar a ver los resultados a la tercera semana de abril, tercera, cuarta semana. ¿Por qué? Porque la creatina es un suplemento que se tiene que ir almacenando en el cuerpo, porque se va gastando día con día. Entonces, si tú empiezas poquito a poquito, los niveles que vas a alcanzar realmente los niveles necesarios que tienes que usar, los vas a alcanzar en la tercera semana prácticamente. Entonces, por eso antes se recomendaba hacer una fase de carga, ponerte de una vez 20 gramos de creatina por 5 días y empezar ya de una vez con el efecto en 5 días, en vez de en 20 días, en 5 días. ¿Qué pasa? Que las personas que tomamos creatina sabemos que 20 gramos al día de creatina es comernos el pote de un mes en 5 días. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Se dice que si dejas de tomarla pierdes músculo. Realmente no, no pierdes músculo. Lo que pasa es que tú estabas acostumbrado a una explosividad que te daba la creatina, porque como les dije, la creatina no hace crecer músculo como tal, sino que te facilita crearlo, porque tienes una explosividad a la hora de hacer ejercicio, que luego si la dejas de tomar no la vas a sentir, vas a pensar que dejaste de crecer músculo y que incluso estás perdiendo músculo. Pero no es así, solamente es el efecto o la ausencia del efecto de la creatina. Ahora, solo funciona en ciertas personas. Parcialmente es cierto porque pues hay personas que tienen naturalmente niveles de creatina elevado y como pues ya van a ir viendo, una de las máximas de esta presentación o de esta charla es que no todos los suplementos tienen los mismos efectos en todos. Solamente se analiza y se toma en cuenta para los resultados que quiera tener cada uno. Entonces, ya luego de ver los mitos más comunes, vamos a pasar a las conclusiones. Aquí pongo lo del aumento de la masa muscular entre muchas comillas porque, como una vez nos dijo un profesor de bioquímica, el doctor Carlos Mendivil, la creatina realmente no te crea músculo. No es como que tú tomes creatina, te sientes y el día siguiente vas a tener músculo. No funciona así. Por eso les mostré la anterior diapositiva donde les mostraba cómo funciona realmente la creatina. ¿Por qué? Porque la creatina realmente lo que hace es facilitar que a la hora de hacer ejercicio seas más explosivo y rompas más fibras. Y al romper más fibras, pues vas a crecer más. Entonces está mal decir, está realmente
parcialmente es cierto decir que la creatina crea músculo porque no te crea músculo, solamente te facilita tener la energía para romper el músculo y que por ende crezca más. Eso toca tenerlo en cuenta para esa afirmación, por eso me enfoqué en darles esa explicación. Ahora, mejora el rendimiento físico. Por lo anterior que le mencioné, claramente va a mejorar el rendimiento físico porque vas a tener más energía a la hora de realizar tus pesas o tus corridas o tus maratones. Tiene efectos a largo plazo, como ya les dije, ha tenido muchos estudios que a largo plazo han reafirmado una y otra vez que la creatina, al ser un compuesto biológicamente común en el cuerpo humano, porque el cuerpo ya lo reconoce, ya lo tiene, no tiene efectos secundarios reales, porque el cuerpo ya lo conoce. De hecho, esto es lo que hace que los suplementos sean suplementos y no fármacos, ni medicina, no se cataloguen como medicina como tal, porque son moléculas que el cuerpo ya tiene, solamente que lo va a tener en mayores cantidades porque lo suplen los suplementos. Por eso se dice que no son fármacos. Y por eso el cuerpo los maneja mejor que un fármaco o una medicina. Ahora, se dice que reduce el dolor muscular porque al facilitar energía, pues el cuerpo también necesita energía para construir músculo. Entonces, cuando tú rompes fibras, vas a necesitar energía para llevar las proteínas a reconstruir ese músculo y la creatina va a ayudar en ese proceso. Y por último, buena combinación con otros suplementos. Esto lo vamos a ver más adelante porque la creatina la han llegado a mezclar con todo. Por ejemplo, el siguiente, el preentreno o el pre-workout, como le quieran decir. Son suplementos diseñados para consumirse antes del entrenamiento con el objetivo de mejorar el rendimiento físico y mental, y suelen estar compuestos por estimulantes y aminoácidos. El preentreno realmente no es un solo suplemento como tal, sino una multicidad, un cúmulo de múltiples sustancias que están juntas en un solo paquete, por así decirlo. Entonces, los más comunes que son, o los componentes que encontramos aquí, podemos encontrar los estimulantes que son la cafeína, la teotrombina, la tirosina, los vasodilatadores como la L-arginina, la cirulina malato, nitratos. El tercero es el aumento de la resistencia muscular, que es que lo causa la betalanina, la creatina monohidratada, que eso es de lo anterior que le mencioné, que la creatina la suelen juntar con todo porque pega con todo. Y los últimos que son metabolismo y producción de energía, que lo hace la L-carnitina y la taurina que la conocerán de las bebidas energéticas. Y por último, electrolitos para hidratar. Ahora, los que están en negrilla es porque son los más comunes de encontrar en este tipo de presentaciones. Es más, si nos fijamos, aquí podemos ver la cafeína, la creatina y la betalanina. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que la creatina se suele recomendar tomar sola? Bueno, esto se da porque la necesidad que nosotros tenemos de creatina suele estar un poco más alta de de lo que estos suplementos recomiendan. Por ejemplo, si nos van a tomar una scoop de esto, digamos que trae 175 gramos de cafeína y nos trae 33 gramos de creatina, realmente muchos de nosotros 3.3 gramos de creatina no es suficiente. Entonces tendríamos que tomar más gramos de creatina, pero en esta presentación tocaría tomar más cafeína, que en ese caso podría llegar a ser dañino tanto para el sistema cardiovascular como para otros sistemas. Entonces, por esto se recomienda tomar la creatina sola, aislada. Ahora, si tú vas a tomar creatina y este pre-workout, pues está bien. Lo que pasa es que cuando tú excedes unos niveles de creatina ya, pues la terminas orinando. Entonces, para mencionar. Ahora, los mitos más comunes de los pre-workout. Un pre-workout es necesario para entrenar bien. No, de hecho, van a ver que otra máxima de esta presentación es que los suplementos son suplementos. No los necesitas para entrenar bien. Solamente te ayudan, pero no son necesarios. ¿Por qué? Porque si tú descansas, si tú comes bien, si tú haces las cosas bien, no vas a tener un buen entreno y sin necesidad de acudir a estas ayudas, por así decirlo. Otro, más pre-workout, más energía y mejor rendimiento. No lo hagan. No lo hagan porque más pre-workout es más cafeína, más estimulantes y eso termina teniendo un efecto contrario a lo que quieren, porque va a terminar afectando otros ejes del cuerpo que van a terminar teniendo mucho más problemas de los que quieren, de los que podrían pensar. Ahora, el tercero, el hormigueo significa que está funcionando. Para aquellos que hayan tomado preentreno sabrán que en una dosis un poquito alta o una dosis, o en la primera dosis, por ejemplo, van a sentir un hormigueo y van a pensar que es milagroso, se están transformando, lo que sea. No, el hormigueo lo causa este compuesto que es la beta-alanina, que es lo que causa normalmente, que son realmente lo que manifiesta el hormigueo realmente es causado por eso, es un efecto secundario, de hecho, ni siquiera los que fabrican este tipo de compuestos desean que pase, solamente secundario. Ahora, todos los pre-workouts son seguros y efectivos. Esto es importante mencionarlo de que es un mito porque los pre-workouts no tienen tanta evidencia y no se suelen llevar muy bien con la rama de la cardiología en la medicina, porque al tener tantos estimulantes como la cafeína, como la teotrombina, como la tirosina, este tipo de compuestos se ha logrado asociar con más taquicardia, con insomnio, con ansiedad
con el hormigueo de la piel, que no es bueno, y con malestar digestivo en algunas personas. Por ende, no estaría bien decir que son seguros y efectivos aún, porque tienen todavía muchos efectos secundarios. Ahora, los pre-workouts queman grasa. Yo creo que ya la mayoría que estamos acá sabemos que no hay un suplemento que queme grasa. Lo que quema grasa es un déficit calórico y punto. O sea, si tú quieres bajar de peso, come menos, muévete más y ya. No es como, no hay nada que tú te tomes y te vaya a hacer bajar de peso mágicamente, eh, como, o sea, que sea un suplemento. Ya en tema de medicina es otra cosa. Ahora, el sexto, si no sientes el efecto, necesitas más dosis. Esto lo pongo otra vez, a pesar de que es redundante con este, porque en serio, no tomen más dosis de la que ustedes podrían creer, porque en serio van a tener muchos otros problemas, como taquicardia, como lo que le mencioné, pero más. Entonces, no lo hagan. Y los precursores naturales no son efectivos, no son efectivos. Esto lo pongo ahí porque, uy, esto lo pongo ahí porque hay personas que dicen, no, la cafeína sola no me afecta. No, la cafeína sí sirve. O sea, si tú te tomas dos tazas de café antes de entrenar, básicamente tienes un pre-workout casero y te va a servir igual porque tiene cafeína. Lo que pasa es que no tiene el resto de componentes, pero eso no significa que no te vaya a servir. Entonces, si tú quieres más o menos sentir el efecto de un pre-workout, tómate 2 tazas de café antes de entrenar y ya. Si eres muy expuesto, si estás constantemente expuesto al café, como el mundo médico, que todos los días toma café, probablemente ya estás acostumbrado al efecto, entonces no te va a servir. Entonces, en ese caso, pues te recomendaremos parar de tomar café 3 días y luego volver a retomar para tener los efectos. Porque no le suban a la dosis de café, en serio, eso va a traerles más problemas. Y entonces, ¿cuáles son las conclusiones de que pues logró sacar este estudio? Que hay eficacia y seguridad debatible en este caso porque toca ver muy bien qué tantos resultados vayan a tener los preentrenos a nivel clínico porque se dice que hay mucha falta de consenso en la evaluación de los resultados de este tipo. Entonces, por eso se da la siguiente conclusión. Hay muchos resultados variables, porque a pesar de que se estudian atletas, no se ha logrado mantener ese resultado en otras personas del común. En una persona que va al gimnasio una vez a la semana, en una persona que va 3 veces a la semana, en una persona que va 6, en una persona que no va. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque pues no le puedes recomendar un suplemento de este tipo de forma universal, porque pues no has evaluado todos los grupos etarios. Ahora, ¿se necesita regulación? Sí, claramente se necesita regulación porque es de los suplementos que más efectos secundarios puede causar en el cuerpo. Es más, por eso se dice que no se puede decir que, no, por eso se dice que no se puede decir que son seguros y efectivos. Y grupos poco estudiados, lo que les dije de que se necesita más investigación, sobre todo en mujeres, porque en hombres los preentrenos han dado un cierto resultado, pero en las mujeres tienden a dar unos resultados muy distintos y los efectos adversos se tienden a empeorar mucho más porque no se tiene muy en cuenta qué tanta dosis se debería dar. Es más, realmente cuando ustedes le dicen yo qué sé, un scoop o 2 scoops, no está protegido por alguna, yo qué sé, por una entidad que nos proteja, tipo, como los fármacos, por ejemplo. Los fármacos están probados clínicamente y por eso se saben las dosis que son. En los pre-workout, no. Y por eso se hace un llamado a más investigación, porque, pues como siempre, se necesita seguir desarrollando estudios que avalen este tipo de suplementos. Por último, tenemos lo que en mi opinión son los más recientes, entre comillas, que son los BCA o Brain Chain Amino Acids, que son básicamente cadena de aminoácidos, que son 3 aminoácidos principalmente esenciales, que son los leucina, isoleucina y valina. Son esenciales porque el cuerpo no los da para hacer, los tiene que adquirir de la comida. O en este caso, este suplemento, pero se recomienda comida, claramente. Y estos aminoácidos no pueden ser producidos por el cuerpo humano y han de obtenerse a través de la dieta o suplementos porque simplemente estamos hechos así. Entonces, por eso es necesario saberse alimentar. Las funciones, y pongo entre comillas porque que estén entre comillas significa que son posibles mitos que todavía no se han desmitificado, o sea, valga la redundancia, no se ha desmitificado, pero podrían ser. Entonces, ¿qué se supone que se ha encontrado o que se le ha atribuido a estos suplementos? Bueno, reducción de la fatiga muscular, disminución del dolor muscular, promoción de la síntesis de proteínas, prevención de la degradación muscular, soporte energético y y mejora de la composición corporal. O sea, prácticamente mágico. Pero ¿qué pasa? Que en los estudios no ha sido así realmente. ¿Qué pasa en los estudios? Que la efectividad de la suplementación sí se ha demostrado, sí se ha visto que hay un efecto moderado en la reducción de lo que llamamos agujetas, el dolor de lo que sigue el día el dolor típico que sigue después de lo que llaman día de pierna. Ese dolor dice que los BCA ayudan a disminuirlo. Lo cual se podría decir que sí, porque son proteínas, pues que son grupos de 3 aminoácidos esenciales que
pues con forma de proteínas y que por ende van a facilitar la reconstrucción del músculo porque digamos que este tipo de aminoácidos son los ladrillos que van a construir la pared de la proteína, que van a construir la casa del músculo. Entonces, por eso se le podría atribuir esa efectividad. Pero también se ha visto que a diferencia de los otros, del pre-workout, que les dije que no hay consistencia entre un hombre y una mujer, o un paciente de 20 años hombre y un paciente de 30 años hombre diabético, no se han mantenido los resultados. En este caso sí, en los BCA sí se han mantenido esos resultados. Es decir, si una persona de 20 los toma y una persona de 50 los toma, va a tener los mismos resultados en distintas proporciones, pero va a tener resultados. Y por eso se le atribuye y se le permite decir que tiene beneficios para atletas y profesionales de la salud, porque se ha comprobado que sí se ha reducido ese dolor y pues posiblemente mejorar el rendimiento a través de la recuperación más efectiva. Pero ¿qué pasa? Se necesita más investigación, como siempre, para aclarar esto, porque los estudios, sobre todo este, admiten que pueden tener sesgos, porque como ustedes podrán pensar o podrán haber llegado, incluso antes de que lo vaya a decir, el dolor no se puede medir como tal. Es muy difícil, no, es muy difícil ser una persona o cuantificar mediante un aparato o una medida el dolor. Es muy subjetivo, entonces esto que tener en cuenta porque es un sesgo que se da en este estudio. Ahora ya pasamos de los de rendimiento, vamos a pasar a los de metabolismo. Y la siguiente presentación, que ya se me escapó, va a ser más densa porque va a acumular estos suplementos que tienden a ser muy comunes, pero que uno realmente no sabe ni qué son, ni cómo funcionan. Entonces, aquí está. Vamos a dividirlo en los tres que son la L-carnitina, la glutamina y la L-arginina, y en qué es las supuestas funciones y la evidencia que trae los estudios. Entonces, empecemos con la carnitina. ¿Qué es la carnitina? Básicamente es un aminoácido que se sintetiza naturalmente en el organismo y está presente en alimentos de origen animal. Esto pues lo dejé de poner en los otros porque básicamente la mayoría de estos suplementos se sintetizan naturalmente en el cuerpo, excepto los aminoácidos esenciales. Pero lo voy a dejar de poner por eso mismo, que porque los suplementos ya lo tenemos, o sea, ya lo tenemos dentro. Entonces voy a dejar de hacer énfasis en eso porque ya habrá quedado claro. Las funciones que se le atribuyen a la L-carnitina es básicamente transporte de ácidos grasos, mejora el rendimiento físico, por ende ahorro de glucógeno y reducción de fatiga, y salud cardiovascular. Pero la evidencia que ha indicado, pues básicamente, si hay un efecto modesto en la reducción de peso corporal, en el índice de masa corporal y la masa grasa, sobre todo en personas, adultos, sobrepeso y obesidad. Este estudio es un metaanálisis, o sea, es básicamente en cristiano lo top del top en la investigación. Pero ¿qué pasa? Que como esta es una charla de una hora y media, analizar cómo hicieron este estudio nos llevaría 3 horas. Entonces lo que podríamos llegar o lo que podríamos empezarle a sembrar a ustedes es preguntarse realmente por qué sirven personas con sobrepeso y obesidad y no en personas que ya acudan al gimnasio usualmente, que estén en un déficit, por ejemplo, que quieran bajar grasa. Porque podría ser, no podría ser que las personas que empiezan el gimnasio con un régimen estricto de dieta y ejercicio y que ya empezaron siendo obesas, empiezan a tener mejores resultados porque están empezando. O podría ser que el peso corporal que se pierde en con el suplemento de la L-carnitina realmente es agua. O sí, ese tipo de preguntas que uno se debe hacer para empezar a desarrollar pensamiento crítico sobre esto. Siguiente, la glutamina. La glutamina es un aminoácido no esencial, es decir, el cuerpo lo puede producir. Y las funciones que se le atribuyen es recuperación muscular, sistema inmunológico, salud intestinal, antioxidante, energía y glucosa. O sea, otro producto milagroso. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica, bueno, en el ensayo clínico, no hay efectos real sobre el sistema inmunológico del atleta, ni en el rendimiento aeróbico, ni en la composición corporal. Pero sí se ha dicho que se ayuda a bajar de peso. Pero otra vez, haciendo énfasis, no se puede, tocaría revisar muy bien este estudio, cómo hizo ese análisis, porque sí, perdió peso, pero ¿qué perdió de peso? Perdió grasa, perdió músculo, perdió agua, eh, hubo una degradación ósea, pueden ser mil cosas que en una charla de una hora no lo vamos a alcanzar a mencionar, pero lo podemos usar para empezar a concientizar sobre cómo enfocar este tipo de respuestas, que cuando alguien te diga en las redes, no, bajo de peso, sí, pero ¿qué bajas de peso? ¿Cómo bajaste de peso? ¿En cuánto tiempo? Porque eso toca tenerlo en cuenta. ¿Y cómo hiciste? O sea, ¿qué comías? ¿Cuándo entrenabas? Son muchas cosas. Ahora, la L-arginina. Es un aminoácido semiesencial, es decir, el cuerpo lo da para procesar, para producir en pequeñas cantidades. Eso hace que en algunas enfermedades que no vamos a mencionar, se llegue a necesitar un montón y hay deficiencia de este. Pero por eso se dice que es semiesencial.
porque se podría llegar a suplir en algunas condiciones. ¿Y qué se le atribuye? Mejor el rendimiento físico, salud cardiovascular, fortalecimiento del sistema inmunológico, síntesis de proteínas y recuperación muscular, producción de hormonas, etcétera. O sea, otro producto muy milagroso. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica ha demostrado tener potencial para mejorar la salud cardiovascular y rendimiento atlético, pero solo a dosis altas. ¿Cuántos son dosis altas? ¿Qué tipo de rendimiento atlético habría que hacer? Entonces toca tener en cuenta esto. A diferencia de estos dos, es un estudio de la narrativa que se ha ido llevando, o sea, en el ensayo clínico ha sido un estudio que ha ido analizando cómo se ha interpretado los resultados de la arginina. O sea, lo que alcanzar a resumir básicamente, porque esto fue un resumen de los estudios, no al nivel de un metaanálisis, es que hay una mejora, que hay una potencialidad en la mejora de la salud cardiovascular y rendimiento atlético, pero nada más. ¿Ok? Entonces, piensen en esto cuando vayan al Farmatodo a ver el poco de laticas que se ven de eso, piensen en esto. ¿Ok? Bueno, lo dejo con Carissa. Bueno, y finalmente vamos a pasar a hablar sobre las vitaminas y minerales. Entonces, los multivitamínicos, entonces los multivitamínicos son comúnmente utilizados por atletas para apoyar su salud en general y abordar posibles deficiencias de micronutrientes. Entonces, hay diferentes tipos que se usan comúnmente. Uno de los primeros es calcio mezclado con vitamina D. Entonces, es esencial para la salud ósea, especialmente en atletas con ingesta insuficiente o aquellos en riesgo de fracturas por estrés. La suplementación puede ser necesaria para mantener la densidad ósea y prevenir lesiones. Después tenemos las vitaminas del complejo B, entonces hay vitamina B1, B2, B3, B6 y B12, que son esenciales para el metabolismo energético y la función neuromuscular. Y finalmente tenemos los antioxidantes, que incluye vitamina C, E, beta-caroteno y selenio, que ayuda a proteger el cuerpo contra el daño oxidativo inducido por el ejercicio, pero se ha visto que no hay mayor evidencia de que, por ejemplo, el selenio sea un multivitamínico y sea una vitamina que uno tiene que en sí tomar. Después pasando a los minerales, entonces, al igual que los multivitamínicos, los minerales son utilizados en el ámbito deportivo para corregir deficiencias y apoyar el rendimiento y la recuperación. Entonces hay diferentes tipos. Uno de los más comúnmente usados es el calcio, que es el esencial para la salud ósea y la contracción muscular. Los suplementos de calcio son importantes para atletas con ingesta insuficiente y especialmente mujeres amenorreicas para prevenir la osteoporosis. Después tenemos el hierro, que es fundamental para la formación de hemoglobina y el transporte de oxígeno. La suplementación de hierro es crucial en casos, por ejemplo, de anemia por deficiencia de hierro y ayuda a mejorar la capacidad aeróbica y el rendimiento. Después tenemos el magnesio, que participa en la función muscular y la síntesis de proteínas. Puede ayudar a reducir los calambres musculares y mejorar la recuperación post-entreno. Sin embargo, la suplementación no mejora el rendimiento en individuos con niveles adecuados ya de magnesio. Y finalmente, el zinc, que es importante para la función inmunológica y la síntesis de proteínas. Los atletas pueden tener deficiencias debido a pérdidas, por ejemplo, en el sudor o en la orina. La suplementación puede ser necesaria en casos de deficiencia, aunque la evidencia sobre su impacto en el rendimiento es muy limitada. Entonces, ahora pasemos a unos mitos. Uno de los primeros es que los multivitamínicos y minerales mejoran el rendimiento deportivo en todos los atletas. Pues no hay evidencia sólida que respalde que los multivitamínicos y minerales mejoren el rendimiento en atletas que ya tienen una dieta equilibrada y adecuada en nutrientes. El American College of Sports Medicine publicó un artículo hablando sobre especialmente vitaminas y minerales y habló de que los suplementos de vitaminas y minerales no son necesarios si ya un atleta consume suficiente energía de una variedad de alimentos para mantener su peso corporal. Segundo, mito, todos los atletas necesitan tomar multivitamínicos y minerales. No todos los atletas lo necesitan tomar. Son aquellos con deficiencias específicas, restricciones dietéticas o aquellos que se están recuperando de una enfermedad, una lesión. Y finalmente, los multivitamínicos y minerales son completamente seguros y no tienen efectos secundarios.
aunque generalmente son seguros cuando se usan adecuadamente. El excesivo uso puede llevar a la toxicidad de ciertos nutrientes y a efectos adversos. Es importante que los atletas consulten con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación. Entonces, hablando de unas realidades, como dicho previamente, pueden corregir deficiencias específicas, apoyan a la salud ósea y la función muscular y no reemplazan de ninguna forma una dieta equilibrada. Entonces, bueno, para finalizar, queremos dejar estas conclusiones que cierto que resumen lo más importante de esta presentación. Lo primero es que deberemos entender que el uso de suplementos no es algo generalizado ni automático. Cada persona tiene necesidades distintas en su estilo de vida, salud, alimentación y objetivos. Por eso uno debe adaptarse de cierta forma a cada suplemento de manera individual. Al igual, en muchos casos, una dieta equilibrada, completa y adecuada puede cubrir perfectamente los requerimientos nutricionales. Por eso hay situaciones que en las que los suplementos simplemente no son necesarios. Otro punto importante es que no existe un mejor suplemento universal. Siento que por las redes salen que no, la proteína es mejor, no, esto es mejor, no, esto es mejor. Y siento que lo que le funciona a una persona no le funciona a otra. Y todo depende del contexto y del cuerpo de cada quien. Además, aunque algunos suplementos muestran beneficios, sus efectos pueden variar mucho entre personas y aún se necesitan más estudios científicos para comprobar su eficacia real y su seguridad a largo plazo. A veces creemos porque algo es natural, ya es inofensivo y no siempre es así. Y por último, pero no menos importante, la investigación continua es clave. Solo a través de estudios como a largo plazo rigurosos podemos distinguir qué es verdad y qué es exageración y qué es puro mito cuando hablamos de suplementos. Estudien muy bien qué suplemento se van a tomar y especialmente hablen con sus médicos. Hay veces que uno empieza a tomar suplementos porque un influencer o tu entrenador en el gimnasio te dice que sí y pues te puede terminar causando más daño que bien. Sí. Así es, entonces ya, eso sería lo último. Muchas gracias a todos por asistir. Esta sería la bibliografía. Y pues las preguntas las vamos a ir respondiendo. Si tienen una pregunta, quédense. Con gusto se las intentamos responder con lo que eh, encontramos al hacer esta presentación. Por ejemplo, aquí estoy leyendo a Santiago Figueroa que pregunta, ¿la trembolona clasifica como suplemento deportivo y qué opinas de esta? Bueno, la trembolona no clasifica como suplemento porque realmente se podría considerar, o sea, per se, o sea, estrógena sería un fármaco. Y a pesar de que se usa para aumentar masa muscular y rendimiento físico y todo lo que venden, tiene demasiados efectos secundarios muy negativos, tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, la respuesta corta sería, ¿qué opino? A pesar de que son tentadores, como la mayoría de personas que hemos llegado a pensar en el que vamos al gimnasio, a pesar de que pueden llegar a ser tentadores, las consecuencias son fatales. Es más, hace como 6 meses, un año, murió un atleta que era ícono de delfines y todo, que murió de 34 años porque sabía que se inyectaba testo y murió a una edad que la verdad es una edad muy joven. Entonces, lo que pasa con este tipo de fármacos es que te reducen la esperanza de vida muy poco. O sea, te la reducen un montón por, por muy poco, por un periodo de gloria muy corto. Y pues las consecuencias que va a cargar el resto de tu vida son muy graves. Por ejemplo, la otra pregunta, ¿los alimentos ricos por Luz Díaz, gracias? Alimentos ricos en proteínas, atún, huevo, ¿pueden hacer los mismos resultados que los suplementos? Como dijo mi compañera Clarisa al final, que yo sé que esa pregunta la hicieron antes de que llegáramos a esa parte, completamente, una dieta completa te va a ahorrar todo lo que puedas gastar en este tipo de suplementos. Por eso se dice que son suplementos, no son necesarios, solamente ayudan. Pero si tú tienes una muy buena dieta, te vas a ahorrar todo este tipo sí, de compuestos. Mm, por ejemplo, es cierto que hay personas a las que no les afecta la creatina. Pues que no les afecta. ¿En qué sentido no les afecta? Es que lo que pasa es que el ser humano, como lo expliqué en la presentación de la creatina, siempre te va a afectar porque no hay forma de que seas insensible a la creatina porque el cuerpo la usa como un mecanismo de respuesta rápida a la generación de energía. Entonces, la creatina siempre va a ayudar. Lo que pasa es que hay gente que va a sentir que le ayuda más que otro.
Es más, si quieren, voy a intentar presentar el Menti, porque ahí tenemos como para hacer las preguntas más grandes. Ah, creo que está acá. Sí, pero igual, Sebas, también terminar Ah, de sí, el responder las tiempo. que están en el chat y también si alguien quiere responderlas a voz audible, quiere Vale, abrir su sí, no pasa micrófono, nada. también lo puede hacer. Sí, no pasa nada. La cantidad de masa muscular afecta directamente a la efectividad de la creatina. Sí, realmente sí. Lo que pasa es que hay personas o sea, hay fisiculturistas que empiezan a necesitar más de 6 gramos, pero tienen una masa magra que, pues, a la gente común no, con menos de 6, con 5 o 6 gramos ya tiene más que suficiente. Porque según la bibliografía que encuentres, te van a decir que se toma 0,1 gramo por kilo o se toma 10 gramos por... O sea, fórmulas que pues, sintetizándolas son 6 gramos para todas las personas, básicamente. Entonces tú con 6 gramos, una scoop de 3 gramos te tomas 2, ya en teoría suples tu necesidad de creatina. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la creatina masa muscular sí afecta directamente a la efectividad de la creatina, pero de una forma muy, proporcionalmente muy, muy distinta, porque para que te afecte realmente y necesites subir la cantidad de creatina, tienes que tener una masa muscular que solamente sería de alguien que se inyecta testosterona, que por eso son otras charlas que se podrían ir dando según lo acuerden nuestros directores. Y algunos de los suplementos presentados no es apto para diabéticos. Toca ver el caso, porque como dijimos, toca tener en cuenta pues, la condición de cada uno. Y la diabetes ya empieza a ser ya es una enfermedad. Es una enfermedad de base que toca tener en cuenta a la hora de pensar en tomar estos suplementos. Pero al principio, por ejemplo, la creatina no tendría por qué afectar en la condición de la diabetes, porque no afecta de ninguna forma pues, los niveles de azúcar, ni los triglicéridos, ni nada. Solamente facilita la generación de energía. En el caso de la proteína, el mass gainer sí podría empezar a generar un índice glucémico porque pues esto al final termina siendo como si tuvieras una comida, pero en polvo. Entonces sí podría tenerse en cuenta a la hora de recomendar al a la hora de recomendárselo a un diabético. Entonces tocaría ver el caso y pues con gusto lo comentamos. Si tiene alguna pregunta, pues la pueden ir dejando y si no, pues muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia? Santiago Figueroa pregunta, ¿cuál es la diferencia bioquímica entre la creatina monohidratana y la creatina HCl? O sea, la creatina la, la que mencioné de la tercera. La diferencia bioquímica, en teoría no tendría diferencia porque termina siendo lo mismo, solamente que está juntado con grupo HCl, que sería eh, hidróxido de cloro, creo que es. No estoy muy seguro, pero pues la diferencia sería que solamente tiene agregado ese grupo. Y pues a pesar de que la diferencia bioquímica es esa, pues ácido clorhidrato, gracias Juanse. A pesar de que estaría juntado al ácido clorhidrato, como les dije, no tiene mucho respaldo, no tiene mucho respaldo en los estudios realmente. O sea, la creatina monohidrato sigue siendo la que puntea en ese sentido. ¿Qué tan cierto es esto del amino speaking de los suplementos de proteína? Ahí, no sé si Clarissa quiera responder eso, porque sí me dejó pensando. Amino speaking. No sé quién lo preguntó, si nos podría comentar. Amino speaking, ¿a qué se refiere? No sé, cómo darnos contexto. O si ya se fue, porque si no podríamos hacer una pequeña investigación. A ver, sería el amino speaking. Ah, yo sé, ok, ya entendí. Entonces, pues sí me pueden confirmar. Es lo que antes se decía que había como una práctica donde a ciertas marcas usaban como para bajar costos, usaban proteínas como que en realidad no, como de cierta forma contaminadas, pero no sé si es eso. Si me pueden confirmar. Sí, pues ya hice esa pregunta. Lo que ya he entendido y he escuchado, pero no sé si es verdad, es que, pues, por ejemplo, en algunas marcas de baja calidad de proteína, usaban como muchos aminoácidos como de baja calidad, algo así como que no eran esenciales para que en las pruebas de nitrogenadas apareciera que tuviera tantos gramos de proteína, pero en realidad no, algo así. Ya te entendí. Sí, 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 sí. Sí, se supone, pues, es una práctica mala realmente porque claramente te están vendiendo algo que no es.
Y pues a pesar de que en muchos casos lleguen a decir que llega a la cantidad de proteína que dice, porque si tú vas a un suplemento de proteína te dice 30 gramos de proteína, usualmente las buenas marcas de proteína, que te dan una buena marca, es que podría poner una foto, pero por ejemplo, Vitanas es un laboratorio que en la proteína, que en la caja de proteína siempre te va a tener como el aminograma. ¿Qué tanta cantidad de cierto aminoácido trae la proteína? Y eso indica que es una proteína de alta calidad. Si por alguna razón no encuentras este aminograma o por lo menos lo que yo te recomendaría es que si no encuentras este aminograma tanto en la caja como en la página web de ellos, sospeches, porque sí, sí está raro. Porque legalmente, si no ponen ese aminograma y te dicen que tiene 30 gramos de proteína y en las pruebas tiene 30 gramos de proteína, no tienen ninguna controversia, no tienen ningún peso legal, porque están vendiendo lo que dicen que es. Pero tú al ser consumidor y no tener muy claro eso, pues técnicamente te están haciendo un fraude, entonces toca tener eso en cuenta. Entonces, tenerlo como aclarado. Es más, si me das un momento, te podría llegar a mostrar a qué tabla de aminogramas me refiero. Pero sí, respondiendo a la pregunta, sí, sí fue verdad, sí lo hacían, pero supuestamente, por ejemplo, en Estados Unidos el FDA lo empezó a regular muchísimo más. em, y sí, pues es más asegurarte que tengan, hay ciertos certificados que ciertas proteínas tienen, especialmente, por ejemplo, las proteínas importadas de Estados Unidos tienen como ciertas certificaciones. Una de las que sé es la NSF, que es como tú vas a ver como de cierta forma, un circulito que tiene y asegurarte de cierta forma también investigar y también tomar proteínas de marcas ya grandes que han sido como estudiadas y no tanto de marcas chiquitas que están de cierta forma todavía empezando. Bueno, mira, aquí encontré lo que te decía el aminograma. Aquí está. Pues aquí te dice la proteína y todo lo que trae, pero en cantidades grandes. Y en el aminograma te dice exactamente pues qué cantidad de cada aminoácido trae. Entonces, si una marca no lo trae, pues yo sospecharía, porque te dice, sí, tiene tantos gramos de proteína, pero no te dice de qué. Entonces, eso daría a pensar pues que hay algo raro. Entonces, listo. Voy a parar de compartir. Espérense. Stop share. Ya. Juanse, si quieres, ¿sí habla? No, hay dos preguntas, Sí, hay tres exacto, es que había preguntas una más No. que pregunta que creo. creo que no se De leí. Dana, ¿la puedes Ah, leer, Juanse? Sí, Porfa, las dice tres Dana preguntas. Álvarez, dice qué suplementos dentro de los que explicaron recomendarían ustedes para un bailarín de ballet, ya que estos igual son considerados atletas de alto rendimiento. Pregunta Dana Álvarez. pues recomendar creatina. La verdad, yo por lo menos como deportista y atleta, yo solamente consumo proteína y creatina. Siento que el resto de suplementos, a pesar de que tienen su evidencia científica, todavía no vale la pena, pues a nosotros como consumidores normales, pues normales, comunes, em, no vale la pena todavía consumirlos. Y en todo caso, una proteína de alta calidad te trae ya la alanina, te trae la glutamina, te trae esos suplementos que por aparte los consigues, pero pues un suplemento pues ya lo tienes. Entonces, pues primero tocaría ver tu dieta, porque antes de recomendarte la proteína, tocaría ver qué tan bien o mal comes. Y la creatina sí sería por aparte. Ahora, en lo personal, yo no te recomendaría el preentreno, porque en serio tiene muy, o sea, por lo menos los cardiólogos lo tienen en contra. Ya le preguntaba, ya he hecho como un censo en algunos cardiólogos y no recomiendan, así como no recomiendan las bebidas energéticas, no recomiendan este suplemento, porque básicamente es una bebida energética en polvo, entonces te puede traer muchos problemas. Entonces, yo por la seguridad y porque no te quiera hacer daño, obviamente, te recomendaría únicamente la creatina y si tú sientes que tienes una dieta no tan buena, ahí sí la proteína, pero tocaría tener en cuenta que es no tan buena y pasar a esa parte del pensamiento crítico y todo eso. ¿Cuál era la otra pregunta, Juanse? No, no lo encuentro. Dime, ¿cuál era la otra? No sé qué persona o cuál. Abajo de Dana hay dos más, creo, ¿no? Eh, Ah, sí, pero la de David y la de Jorge, ¿puede ser? sí, sí, pero eso ya la respondí, Sí. ¿no? La de Sí, creo que cantidad la respondió, sí. Ah, listo. va a ser efectivo siempre cuando se... Ah, mira, pero creo que le agregó más. Va a ser efectivo siempre y cuando se tomen los gramos necesarios para el peso. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Como tomar siempre creatina siempre va a servir para algo? Creo que es lo que te entendí, porque la cantidad de masa muscular afecta directamente la efectividad de la creatina. Va a ser efectivo siempre y cuando se tomen los gramos necesarios para el peso.
Siento que tu pregunta es si va a servir, básicamente. En las dosis que son, que en teoría serían 6 gramos, pues sí, solamente que toca tener en cuenta que eso tiene su fase de que toca acumularse. Entonces no esperes que tú lo tomes el primer día y el día siguiente ya vas a sentir los efectos. No, eso se tiene que acumular. Los estudios dicen que de 3 a 4 semanas. Y se hace fase de carga, que te vas a mamar el pote en 5 días, en 5 días. Porque, pues, técnicamente sería el mismo tiempo, o sea, pues te duraría el suplemento de la creatina el mes, pues tendría el efecto al mes. Si te lo tomas en 5 días, pues la creatina te duraría 5 días, entonces técnicamente sería lo mismo, pero pues ya depende de ti. A mí me gusta que me dure más psicológicamente, pero eso ya es mío. ¿Alguno de los suplementos presentados no es apto para diabéticos? Es la pregunta, creo que esa ya la respondí. Sí, ¿no? Sí, ya le he respondido, sí. Sí, ya. Bueno, Juanse, creo que tú querías decir algo al final, creo que te leí Sí, o sea, por ahí. prácticamente como a modo de conclusión, básicamente, o sea, realmente justamente como dice el nombre, pues son suplementos, o sea, así como disclaimer, muchas veces con la dieta nosotros ya suplimos lo que realmente estos suplementos hacen por nosotros, o sea, por ejemplo, lo que pasa muchas veces incluso con los multivitamínicos y todo esto, o sea, realmente la evidencia muestra que no tienen una función exceptuando cuando hay deficiencias y realmente, o sea, digamos que estos multivitamínicos no terminan como funcionando para nada, incluso no sé si muchos de los de acá hemos tomado multivitamínicos y literalmente cuando uno va al baño está toda la orina súper amarilla y de otro color, es justamente por eso, porque estas vitaminas realmente se excretan por la orina, o sea, no realmente funcionan para nosotros porque no tenemos una deficiencia. O también pasa digamos, cuando nosotros saturamos el músculo de creatina, mucha de esa creatina la estamos desperdiciando porque nosotros ya incluso con la dieta, por la carne, etcétera, nosotros excretamos, digamos, esa creatina que nosotros estamos consumiendo. O sea, realmente el disclaimer sería que la mayoría digamos, estos suplementos que mencionó Sebas y Clarisa, o sea, realmente nosotros con la dieta solemos suplirlos, o sea, hay excepciones como de pronto, digamos, el tema del preentreno que se pueden llegar a considerar porque, digamos, si nosotros somos personas que no sé, que trabajamos mucho, que dormimos muy poco, nos puede funcionar este tipo de suplementos porque necesitamos la energía y eso sí ya funcionaría más como un suplemento porque pues necesitamos eso digamos, realizar ejercicio, porque nos hace falta energía, etcétera. O también pasa, por ejemplo, con la creatina, me gustó mucho como ese comentario que hizo Seba sobre la creatina que tiene evidencias en estudios de función cognitiva, que bueno, eso ya daría como para otra charla, pero digamos que sí se ha evidenciado que la creatina tiene incluso evidencia en esas personas que tienen déficit o que han dormido muy poco, suple incluso en esas personas que tienen como esos síntomas después digamos, de insomnio o de somnolencia que sienten después de haber dormido muy poco. O sea, incluso para eso ayuda mucho la creatina. Pero realmente yo recomiendo que sí, o sea, que digamos... Si ustedes sienten que tienen una dieta deficiente, o sea, ahí sí podrían considerar cosas como proteína, etcétera, pero si no tienen realmente ninguna deficiencia de ningún tipo, pues realmente no es que sea muy efectivo el uso de los suplementos así a término de conclusión. Gracias, Juanse, por concluir con todo. Sí, eso es cierto, el pre-workout, a pesar de que no hay que satanizarlo, ¿no? Yo creo que también hay que agregar eso a las conclusiones, no hay que satanizar ningún suplemento, porque al final y al cabo todos cumplen una función, pero por eso mismo toca tener muy en cuenta los efectos secundarios, o sea, saber qué te vas a tomar. Entonces, tomarlo en cuenta. O sea, ya es decisión de cada uno y nuestro rol realmente no es decirles qué pueden tomar y qué no, por eso yo hablé desde un punto de consejo. Pero realmente yo no te puedo decir qué te vas a tomar y qué no. Tú eres el que decide. Nuestro labor realmente es darte las herramientas para que tú mismo puedas decidir sobre si lo vas a tomar o no. Por eso te damos toda la información. Ahí lo que sí satanizamos son los influencers fitness que no te dan toda la información con fines ya sean comerciales, económicos, lo que sea. Y por eso toca tener toda la mesa llena de las herramientas que necesitas para
poder tomar la decisión que debes tomar y no verte influenciado porque, ay, este se ve así y por eso yo lo voy a hacer así. No, muchas veces lo que vemos en Instagram ni siquiera es cierto, o sea, o sea, tú no sabes qué hacen realmente cuando apagan la cámara, entonces algunas personas terminan teniendo una vida completamente distinta y pues no andaremos en eso porque ya se hace debate y pues no sé si Juan se quiere decir algo que hace la mano. Sí, exacto. O sea, lo que pasa muchas veces con estos influencers fitness e incluso laboratorios es que, o sea, pasa hasta con los fármacos, ¿no? Que hay laboratorios que hacen estudios sobre su propio fármaco y entonces tienen un conflicto de interés. No significa que, digamos, estos laboratorios que hagan como estudios sobre su propio fármaco, sobre su propio suplemento sea algo negativo o que realmente está lleno de conflicto de interés, pero pues también es algo que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando pasa con estos influencer fitness que obviamente tienen un sponsor y realmente no terminan incluso muchas veces utilizando sus suplementos, sino que pues son pagados. Entonces, pues obviamente los van a promocionar y no van a decir como las cosas negativas, porque si no, no tuviesen ese sponsor. Entonces, sí, siempre tener cuidado con las cosas que mencionan como estos influencers, ya sea fitness o no fitness, porque también pasa en muchos otros ámbitos. Entonces, sí, como siempre tener muy en cuenta todo eso. Pero sí, también decir que pues los suplementos en general pues no son malos, siempre y cuando como uno sepa, consulte y sepa cómo usarlos, etcétera. Bueno, sin más, creo que eso sería todo. No sé si hay alguna última pregunta así de corrido. No, Sebas y Clarisa, antes felicitarlos. La charla estuvo muy chévere, muy interesante. Yo creo que es un tema muy controversial y creo que nos gustó mucho la dinámica al principio porque ustedes trataron de responder como esas dudas o como creo que se pudo ver que siempre están los mismos mitos o las mismas dudas que uno tiene y ustedes pues abordaron realmente yo creo que cada duda que podemos evidenciar que todos teníamos en el mente. Sí, muchas gracias, Sebas, Clarisa, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Con gusto hacer esta presentación. Fue bastante apasionante porque hasta ni nosotros, por lo menos yo, no tenía muy claro cuál era la diferencia entre la carnitina y la arginina en la práctica. Entonces, hasta a nosotros nos sirvió, la verdad. Estuvo muy, muy divertido hacerlo. Ojalá sigan promoviendo este tipo de charlas porque nosotros con gusto seguimos participando. Arriba A Andas Pop. ustedes muchas, a ustedes muchas gracias. Si pasen las diapositivas, por favor. Y ya, a todos muchas gracias, que tengan feliz noche y otra vez Sebas y Clarisa, muchas gracias. Gracias.